iniciar esta sesión, en principio agradeciéndole a los organizadores que hacen posible este evento, pues considero importante contar con este tipo de espacios para compartir ideas, reflexiones sobre el acontecer actual de América Latina. Y por eso es que en esta charla, en esta clase magistral, que tengo el honor de dictar en el marco de este curso de especialización en Derecho Constitucional, he creído oportuno, bajo el título de Elecciones y Constitución, dedicarle estos minutos a compartir con ustedes una mirada, mi mirada, o en todo caso, miradas compartidas de otros académicos en torno a los procesos políticos en el Perú y América Latina. Dicho sea de paso, no puedo dejar de ofrecer las disculpas que corresponden, ya que en principio esta sesión se llegó a programar la semana pasada, el jueves de la semana pasada. No obstante, por razones de fuerza mayor, me fue imposible estar conectado con todos ustedes. Dicho ello, dicho ello, quiero también apuntar lo siguiente. Esta clase que he preparado para ustedes la elaboré sobre la base de un conjunto de artículos que a lo largo de los últimos años he publicado en medios periodísticos especializados, nacionales e internacionales, y que han sido compilados en mi último libro que hemos venido presentando acá en el Perú y en otros países de la región desde agosto de este año, que casualmente tiene por título Elecciones y Constitución, una mirada a los procesos políticos en el Perú y América Latina. Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar esta charla. En principio yo quisiera hacer una breve introducción a la que he denominado el retrato de América Latina. Yo diría que América Latina está molesta, anda un poco furiosa. Así lo indican las encuestas y lo han confirmado y lo vienen confirmando la sucesión de estallidos sociales, de movilizaciones, de protestas ciudadanas que se han registrado en diferentes países de la región, sobre todo durante los últimos 10 años. Y este escenario, muchas veces desesperanzador, preocupante, es ratificado con una ciudadanía que acude a las urnas, creo yo, con dos sentimientos. Por un lado, con una falta progresiva de ilusión, una falta de esperanza, y por el otro, con muchísima rabia, con muchísima cólera, con muchísima ira. Así, los primeros efectos de esta desilusión y cólera generalizada en América Latina los podemos apreciar en el campo electoral, un campo que he venido estudiando a lo largo de los últimos años junto al campo constitucional. ¿Y cómo se presentan estos efectos? Yo diría que estos efectos, cólera, desilusión, ira, desgano, rabia, impotencia, tienen como correlato en el campo electoral, como acabo de indicar, dos fenómenos importantes. El primero de ellos es la abstención electoral. ¿Por qué hablo de la abstención electoral? Porque si uno revisa las cifras de aquellos países, sobre todo aquellos que tienen voto facultativo, uno podrá apreciar que las cifras de participación electoral son cada vez menores. Van en un sostenido
de crecimiento. Eso por un lado. Y por el otro, esa rabia, esa cólera, esa ira se materializa a través de lo que hemos denominado como la radicalización electoral. ¿Por qué hablamos de la radicalización electoral? Porque en los últimos tiempos, en diferentes países de la región, se eligen o elegimos opciones radicales, opciones extremistas, ya sean de derecha o de izquierda, que han sabido capitalizar ese descontento social, haciendo suya la bandera que se vayan todos, eh, apaguemos las luces, acabemos con todo, reformémoslo todo, no dejemos nada sobre la mesa que nos haga recordar el statu quo actual de nuestra política, de nuestra situación económica o social, ¿no? Y ese descontento que se materializa en frases o eslóganes de campaña como el que se vayan todos o acabemos con la casta, ¿no? Como ha ocurrido ahora último en Argentina, por ejemplo, eh, han resultado siendo victoriosos electoralmente, apelando a un discurso, creo yo, populista y anti-institucionalista. Esta primera fotografía acerca de América Latina, que nos grafica el retrato de América Latina, nos lleva también a reconocer la presencia de otros dos problemas políticos y constitucionales importantes para la gobernabilidad y la estabilidad de la región. El primer problema es el siguiente. América Latina es una región en la que las ciudadanías influyen muy poco en la política de sus países. Es decir, las decisiones de poder público se suelen tomar sin la participación de la ciudadanía. Y dos, el segundo problema. América Latina es una región en la que las personas cuentan con cuotas de libertad muy desiguales. Es decir, no todas las personas, en realidad muy pocas, ejercen o podemos ejercer nuestros derechos y libertades plenamente. En otras palabras, América Latina es una región cuyas repúblicas no merecen ser llamadas con ese nombre si entendemos que en una auténtica república el poder emana del pueblo y la ciudadanía ejerce sus derechos en condiciones de libertad e igualdad universal. Ahora bien, yo quiero compartirles algunos datos eh, que han sido registrados por el Latinobarómetro de las Américas en el año 2022. Aún no tenemos el Latinobarómetro del año 2023 por obvias razones, que nos invitan a reflexionar sobre la grave situación social, política, económica por la que atraviesa la región y cómo impacta esta en el sentimiento ciudadano frente a las elecciones, abstención electoral y radicalización electoral, e incluso frente a la democracia. Fíjense, si uno revisa las estadísticas del Latinobarómetro de las Américas, encuentra unos datos que son francamente escalofriantes, sobre todo para quienes creemos en la democracia, en el orden constitucional, en el Estado de Derecho y en el respeto pleno de los derechos humanos. El 80% de los latinoamericanos considera que en sus países no se gobierna para el pueblo, sino para los poderosos. El 80% de los latinoamericanos también considera que sus políticos son corruptos. El 90% de los latinoamericanos considera que no tiene influencia alguna
sobre el proceso político de sus países. Es decir, 9 de cada 10 latinoamericanos estiman que sus intereses, necesidades o aspiraciones no son tomadas en cuenta por quienes adoptan las decisiones de poder público. Este 90% de personas que consideran que los políticos, que las autoridades, que sus representantes no los toman en cuenta al momento de tomar decisiones de poder público, nos muestra que no estamos ante un sentimiento que solamente sea atribuible a un sector de la población. Es decir, este 90% nos demuestra que esta sensación, este sentimiento de hartazgo, de impotencia, de cólera, de ira, no es patrimonio exclusivo ni de la derecha ni de la izquierda, porque, valgan verdades, no hay tantos rojos o fachos en la región, para usar un término de moda en nuestro medio, como para decir que solo los izquierdistas o solo los derechistas se sienten fuera del juego político en América Latina. La cifra es dura. 9 de cada 10 personas sienten que sus políticos, que sus autoridades no los toman en cuenta al momento de gobernar. Pero lo más terrible, desde un punto de vista institucional, republicano, es que durante la última década el porcentaje de personas que considera que el poder ejecutivo puede prescindir del poder legislativo, disolviéndolo o cerrándolo, por ejemplo, se ha duplicado. En otras palabras, para gran parte de los latinoamericanos, el otrora primer poder del Estado, es decir, el Parlamento, puede y debe ser dejado de lado, puede ser cerrado, disuelto, ninguneado, sobre texto de alcanzar objetivos como el orden, la seguridad o simplemente mayores niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gobierno de turno. Muy bien, dicho ello, no sorprende que en América Latina se presente un fenómeno que a mí me gusta siempre compartir con mis alumnos y alumnas, y es el siguiente, al que yo he denominado ganar para perder. Ahora les explico. No debería sorprender, luego de hacer la revisión de estas estadísticas, que durante la última década los electores acudan a votar, como ya lo dije, sin otra convicción, sin otro ánimo, sin otro interés, que no sea el de sancionar, castigar a quien está ejerciendo el poder de turno. Es decir, mayoritariamente en América Latina, en las elecciones generales, en las que se eligen presidentes de la República, por ejemplo, los electores suelen castigar severamente al partido o al candidato del partido de gobierno. De allí que de las últimas 25 elecciones competitivas, excluyo de esta lista a aquellas llevadas a cabo en regímenes dictatoriales como Venezuela, Nicaragua o Cuba, solo en Paraguay, hace unos meses atrás, haya ganado el partido o el candidato del partido de gobierno. En todas las demás elecciones, el candidato del partido de gobierno que se postula para presidente de la República siempre pierde. El elector castiga al candidato que representa al partido que lo gobierna actualmente. Ahora, voy a compartir también con ustedes un breve apunte sobre el caso paraguayo. Y es que en Paraguay gana el partido oficialista la elección presidencial, el candidato del oficialismo
logra vencer a la oposición, pero por una razón importante que tiene que ver con una tradición histórica, política paraguaya. El partido de gobierno es el Partido Colorado, que dicho sea de paso, es una maquinaria electoral con arraigo nacional en Paraguay, fundado hace más de 100 años, y que ha sido el único partido oficialista capaz de ganar una elección consecutiva en la región durante los últimos 10 años, y si no, un poco más. Y es que en Paraguay ocurre algo particular. En Paraguay, el sentimiento colorado es casi una herencia genética. Bisabuelo colorado, abuelo colorado, padre colorado, hijo colorado y seguramente nieto y bisnieto colorado también. Eso explica el por qué, dentro de otros factores, ¿ok? Paraguay es nuestro caso excepcional. Quizá estoy pensando en voz alta y el próximo caso similar al paraguayo sea el que nos ofrezca México si en las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 2 de junio del próximo año, la señora Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, del Movimiento Revolución Nacional, que no es otra cosa que el partido o la organización política del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, logra convertirse en la primera presidenta en la historia de México. Digo ello porque hoy por hoy Claudia Sheinbaum es la candidata ultra favorita para ganar la elección el próximo año. Pero claro, la política es incertidumbre y la política latinoamericana es más incierta aún. Y aún cuando estamos a unos 6 meses de esa elección, pues 6 meses en política son una eternidad y cualquier cosa puede pasar. Lo cierto es que hoy por hoy Claudia tiene la primera opción, ¿no? No solamente de sumar a México en este grupo selecto, ya de dos, junto a Paraguay, de países en los cuales el partido de gobierno logra imponerse en las presidenciales consecutivas, sino también porque Claudia se convertiría en la primera presidenta electa de México en toda su historia republicana, ¿no? Ahora bien, volviendo a los casos que confirman la regla, que nos dice que los candidatos oficialistas son los perdedores en América Latina, no podemos olvidarnos de lo ocurrido hace un mes y medio en Ecuador, en donde tuvimos una segunda vuelta en la que el candidato opositor de centro derecha, Daniel Noboa, de Alianza Democrática Nacional, con el 52% de las preferencias, se impuso a la candidata Luisa González, lideresa del movimiento Revolución Ciudadana, representante del correísmo, que alcanzó el 48% de las preferencias. Dicho sea de paso, ambos candidatos, ninguno representaba al partido oficialista. Digamos que tuvimos una segunda vuelta estrictamente entre opositores. O también lo ocurrido ahora, hace poco, en noviembre, en Argentina, en donde el libertario, el candidato opositor, Javier Milei, candidato de la Libertad Avanza, agrupación identificada con la derecha argentina, con el 55% de las preferencias, se impuso ante el candidato oficialista Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, que es una coalición identificada con el peronismo kirchnerismo, que obtuvo el 44% de los votos. Pero más allá del caso excepcional paraguayo que hemos comentado, lo cierto es que el partido de gobierno en América Latina en general pierde 24-1 frente a los candidatos de los demás partidos en las últimas 25 elecciones presidenciales competitivas que hemos tenido a lo largo de los últimos años en la región. Con lo cual, podemos afirmar
que la única incertidumbre o duda de nuestras elecciones es quién le ganará al candidato oficialista. Se sabe que va a ser un opositor. Lo único incierto es cuál de los opositores termina imponiéndose al candidato oficialista. Y es por eso que esta reflexión que he compartido con ustedes la titulo siempre en clases bajo la frase ganar para perder. Es como si en un proceso el partido que resulta vencedor en la elección ya tuviera que irse preparando para resultar perdedor en la elección siguiente. Es como si el poder en América Latina se desgastara de manera exponencial y al cabo de 4, 5 o 6 años, quien tuvo la mayor cantidad de votos en un momento termina siendo el último de la fila en las preferencias electorales entre la gente. Pero una pregunta interesante que merece nuestra particular atención es la siguiente. ¿Qué origina o qué está originando el desagrado que atraviesa la región? ¿Qué es lo que genera esa cólera, esa insatisfacción, esa ira, esa desilusión? Existen múltiples explicaciones. Sin embargo, para efectos de esta charla voy a comentar dos de ellas, concentrándome, de acuerdo a la línea de investigación que he venido marcando a lo largo de los años, en la segunda, en la segunda. Pero voy a compartir estos dos enfoques. A la primera explicación le llamaremos la trampa de los ingresos medios. Esta explicación es planteada por los economistas, quienes indican que América Latina está situada en la trampa de los ingresos medios. Es decir, el nivel de ingreso per cápita en América Latina no le permite a las personas satisfacer sus necesidades básicas. Y por ende, estas personas no pueden elegir y concretar su proyecto de vida libremente elegido. Algo que, sin lugar a dudas, genera cólera, frustración, hartazgo. Pero además, afirman los economistas, al ser América Latina la región del mundo más desigual, se convierte en un contexto propicio, en un terreno fértil para el estallido social, para la movilización social, para la protesta social, sentimientos, fenómenos que se traducen en el campo electoral, como ya lo he dicho, en dos fenómenos, la abstención electoral y la radicalización de la oferta electoral. Esta primera explicación, ya lo dije, es de corte economicista, ¿no? Se concentra en la capacidad que tiene la gente para satisfacer sus necesidades básicas. A la segunda explicación le vamos a denominar la trampa de las instituciones republicanas a medias. Esta explicación que yo he venido trabajando a lo largo de los últimos años y que ha sido también planteada y trabajada como tesis compartida por otros académicos, en el caso peruano por el destacado politólogo Alberto Vergara, ¿no? Es planteada justamente por los científicos sociales, por los políticos sociales, por los politólogos, eh, por constitucionalistas con formación sociopolítica, quienes indican que América Latina está situada en la trampa de la institucionalidad de mala calidad. En otras palabras, la debilidad de la institucionalidad en la región explica el fracaso de nuestros países a la hora de construir, por ejemplo, auténticas repúblicas en las que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos
plenamente en condiciones de libertad e igualdad. Es justamente esta segunda explicación y la reflexión sobre la institucionalidad constitucional electoral en el Perú y América Latina, la que yo he trabajado a lo largo de estas 60 columnas que les he comentado. Hemos compilado en este libro que lleva por título también el nombre de esta charla, Elecciones y Constitución, ¿no? Una mirada a los procesos políticos en el Perú y América Latina. Una reflexión que se encuentra directamente ligada con la vieja frustración latinoamericana de nunca haber constituido repúblicas en el sentido que prometieron los líderes de las independencias latinoamericanas hace ya 200 años. Pero cuando uno se ocupa del estudio, se acerca a los procesos políticos en el Perú y América Latina, este acercamiento nos conduce inexorablemente al problema de la democracia. Y digo ello ¿por qué? Porque resulta claro que la democracia y su mal funcionamiento, con sus fracasos, sus retrocesos, sus avances, es también un factor importante del malestar en la región, un factor que termina sobrepasando la explicación o concepto que tenemos acerca de este término democracia, los constitucionalistas, los politólogos o los expertos en materia electoral. Digo ello porque cuando a veces se nos consulta sobre qué entendemos por democracia, el concepto más o menos compartido es que la democracia es un sistema de gobierno en el que se accede al poder a través de las elecciones y en el que ciertas libertades mínimas son respetadas, ¿no? Un concepto muy parecido al que planteaba en su momento, por ejemplo, Robert Dahl en su libro Poliarquía. Y decimos que el malestar latinoamericano de la hora actual sobrepasa este concepto, que si ustedes quieren lo podemos llamar procedimental, formalista, minimalista, ¿no? Porque la democracia, entendida como elecciones y libertades mínimas, es fundamental, sí, es necesaria, sí, pero no alcanza para construir la satisfacción ciudadana. Y quizá no alcanza para construir la satisfacción ciudadana porque no ha podido resolver los problemas diarios de la gente, vinculados con salud, educación, justicia, seguridad, eh, etcétera. Ahora bien, hemos hablado hasta aquí del descontento que existe por parte de la ciudadanía con la democracia, con el statu quo político, con las elecciones en sí mismas. Hemos dicho que la ciudadanía se encuentra por un lado desilusionada, hartada, encolerizada, que por el otro no quiere participar activamente en política y que decide optar por ofertas electorales radicales. Eso hemos dicho hasta acá. Pero ojo, vamos con cuidado. No idealicemos a la ciudadanía tampoco. Tengamos prudencia en este punto. No me gusta idealizar a la ciudadanía porque la ciudadanía, o buena parte de ella, también ha sido y es parte del problema republicano y democrático en América Latina. Y esto está relacionado íntimamente con la vieja relación existente en la región entre los caudillos y sus clientelas, ¿no? Con otros fenómenos muy latinoamericanos vinculados con el populismo, el nepotismo, el mercantilismo, ¿no? Pienso en un ejemplo muy cercano a cualquiera de nosotros, el político, la autoridad que usa el cargo público para favorecer, ¿no?, a un amigo, a un familiar, indebidamente. Situación que genera un claro conflicto de intereses.
Y sobre este tipo de situaciones tenemos ejemplos varios en diversos países de la región, si no en todos, en los que la ciudadanía está acostumbrada a relacionarse con presidentes, políticos o autoridades locales, ¿no? Que reparten dinero. En el mejor de los casos, dinero suyo. En el peor, dinero del Estado, el erario público, dinero de todos. Entonces, la ciudadanía, muy acostumbrada a este tipo de conductas, muchas veces rechaza a los gobernantes, incluso a los que hacen bien las cosas, esperando únicamente que ascienda al poder alguien que sí la va a favorecer directamente, que sí la va a favorecer de manera particular, con un puesto de trabajo, con una obra pública, con un contrato de bienes o servicios, o con cualquier otra prebenda, ¿no? Siempre esperamos al compadre o a la comadre que llega al puesto público, que se convierte en autoridad y que desde el poder usa ese poder, disculpen el fondo musical, usa ese poder para favorecer indebidamente a familiares y amigos. Sobre este punto, cabría recordar también que los únicos tres regímenes autoritarios, dictatoriales, que se construyeron en América Latina después de la caída del muro de Berlín fueron el Perú, de Alberto Fujimori, la Venezuela de Hugo Chávez y hoy de Nicolás Maduro, y la Nicaragua de Daniel Ortega. Y que estos tres regímenes autoritarios, dictatoriales, muy comprometidos con prácticas como la de nepotismo, clientelismo, mercantilismo, compadrazgo, etcétera, no surgieron contra las mayorías, sino con el apoyo entusiasta de las mismas, tal y como sucede ahora en otros países de la región que avanzan en un franco proceso de endurecimiento del régimen. Es más, hoy mismo, los dos líderes latinoamericanos con más apoyo popular en la región, como Nayib Bukele en El Salvador y Andrés Manuel López Obrador en México, vienen socavando las bases institucionales del precario Estado constitucional de derecho en sus respectivos países. Y todo ello con el aplauso de amplios sectores de la ciudadanía o con el silencio cómplice de quienes, estando llamados a levantar la voz de alerta, simplemente no lo hacen. Y no lo hacen ya sea por interés, plata o por miedo, plomo. Y esta situación que describe, pinta, grafica un panorama complejo, nos trae o ha traído de vuelta durante los últimos años un fenómeno harto conocido ya en la historia política de América Latina. ¿A qué fenómeno me refiero? La vuelta, la nostalgia que tenemos los latinoamericanos por la mano dura del hombre fuerte, ¿no? Como para demostrarnos que la historia política en América Latina es cíclica, ¿no? Y no lineal, como la historia que contaba el genial Adolfo Bioy Casares en su novela La invención de Morel, que nuevamente en la región, frente a la amenaza de la inseguridad ciudadana, ocasionada por la criminalidad, por el narcotráfico, por las bandas que han tomado por asalto determinados espacios y lugares en las ciudades y capitales de la región, aparece o reaparece, mejor dicho, la figura del hombre fuerte, ¿no? Del líder que promete mano dura para restablecer el orden a cualquier precio o a sangre y fuego, como incluso lo han dicho públicamente. Lo hizo en su momento Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, lo hace ahora Nayib Bukele en El Salvador, también lo prometió hacer Javier Milei en Argentina durante la segunda vuelta.
cuando buscaba acercarse a los votantes de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, para ganarse sus votos, y quien había tenido un discurso mucho más duro frente a la seguridad y al combate de la criminalidad. Lo único cierto es que al menos en los dos primeros casos, hablo de Jair Bolsonaro y de Nayib Bukele, ambos líderes buscaron desde el inicio de sus mandatos acabar con la fuerza fiscalizadora de los ciudadanos y de las instituciones de control para construir regímenes en los que todo gira en torno a sus liderazgos personalistas, haciendo añicos el principio republicano de separación de poderes y el principio liberal de pesos y contrapesos, que al menos nominalmente han sido consagrados en el diseño constitucional de sus respectivos países. Y lo han hecho a partir de un discurso abiertamente populista y confrontacional, bajo una lógica de confrontación permanente, amigo-enemigo. Si tú me criticas, si tú me fiscalizas, eres mi enemigo. Si tú no me criticas, no me fiscalizas, eres mi amigo. Si tú me criticas, si tú me fiscalizas, eres amigo de los delincuentes. Si tú no me fiscalizas y me permites hacer lo que a mí me parezca, entonces estás del lado de los buenos. Este maniqueísmo absurdo, idiota, tonto y prepotente es el que han usado estos líderes y otros candidatos durante los últimos tiempos en la región. En todo caso, lo más preocupante de todo esto es que no se requiere tener vastos conocimientos en historia política para reconocer que este tipo de figuras suelen dejar a los países peor de cómo los encontraron. Basta con repasar, por ejemplo, novelas brillantes, inolvidables, escritas en América Latina, como La conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa, El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, La región más transparente del mundo de Carlos Fuentes, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, o Yo Supremo de Roa Bastos, para saber en qué acabaron siempre las promesas de esos líderes mesiánicos que alcanzaron el poder enarbolando las banderas de la mano dura y el orden a cualquier precio. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué una definición mínima, minimalista, formalista, procedimental de la democracia no alcanza para satisfacer a la ciudadanía en América Latina, y diría en el mundo? Yo diría porque la democracia, como en su momento lo explicara el gran politólogo argentino Guillermo Donel, requiere muchas esferas funcionales, muchas condiciones variables a su alrededor para arrojar resultados positivos. Así, para que la democracia sea de buena calidad, necesita de reglas que garanticen que el poder esté controlado por otras instituciones. Necesita de disposiciones que aseguren el rendimiento de cuentas ante los ciudadanos. Necesita de un Estado capaz de prestar servicios públicos de calidad, con una vocación universal, de ciudadanos cuyos derechos y libertades sean garantizados por tribunales que actúan desde el imperio de la ley con autonomía e independencia, que no se someten al poder político. Y la democracia necesita también de un mínimo de igualdad social y económica que permita la igualdad política de los ciudadanos. Pero también, y esta es la parte que me gustaría resaltar, la democracia requiere de un conjunto de organizaciones, principios y prácticas que promueven y garantizan la participación activa de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones de poder público, lo cual a su vez supone ampliar y robustecer los espacios, procedimientos y mecanismos que hacen posible la deliberación pública en el Perú y en la región, justamente para revertir esa cifra brutalmente
desilusionante que nos dice que el 90% de los latinoamericanos considera que sus intereses, sus necesidades, sus requerimientos, sus demandas no son tomadas en cuenta por quienes toman las decisiones de poder público. Entonces, para terminar, diría que a lo largo del trabajo que hemos venido realizando durante los últimos tiempos y que en mi caso ha sido plasmado en este libro, en cuya versión ebook voy a compartir con la organizadora de este evento, eh, única y exclusivamente porque es un evento para Cajamarca y yo soy cajamarquino, diría que hemos tratado de exponer reflexiones y planteamientos vinculados justamente a ese conjunto de instituciones políticas que resultan siendo trascendentales para la gobernabilidad de un país, pues constituyen esas esferas funcionales de las que hablaba Guillermo Donne, que hacen posible que la democracia arroje resultados óptimos, tanto en el Perú como en la región. En suma, si alguien me preguntara, ¿no? ¿Cuál es el elemento central que podemos encontrar en este texto que nos ofreces sobre elecciones y constitución, una mirada a los procesos políticos en el Perú y América Latina? Yo diría que el hilo conductor de la obra es la institucionalidad política republicana de la región, cuyo estudio nos permite entender los sistemas electorales, los sistemas de gobierno y los sistemas de partido en la región, pero que también nos permite entender el desarrollo de los procesos electorales, de los procesos constitucionales y el resultado de esos procesos políticos en el Perú y en América Latina. Pero más allá de ello, lo cierto es que preguntarnos por la salud de la democracia en la región, preguntarnos por los procesos electorales en la región, preguntarnos por los sentimientos que la democracia y las elecciones generan en los ciudadanos, no es otra cosa que preguntarnos o formularnos interrogantes cuya respuesta tiene que ir siendo actualizada a lo largo del tiempo. Y por eso, en este tipo de eventos, yo no puedo dejar de mencionar lo siguiente: invitar a los y las alumnas de Derecho, los profesionales jóvenes de Derecho, de la ciencia política, a sumarse a este conjunto de profesionales que venimos estudiando este fenómeno a lo largo de los años y que quizá en algunos determinados momentos, con más interés que en otros, planteamos algunas ideas que permitan fortalecer la institucionalidad de nuestros países en la región, situación que no hace sino contribuir, creo yo, humildemente, con el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho, el orden constitucional y la defensa de los derechos humanos en el Perú y América Latina. Conmigo será hasta otra oportunidad. Me dijeron que tenía una hora para plantear estas reflexiones y creo que he sido escrupulosamente respetuoso con ese orden o esa indicación establecida institucionalmente por nuestros organizadores. Muchísimas gracias.